En este momento hace uso de la palabra el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas gracias a todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro tercer día del seminario sobre nueva legislación procesal civil y familiar. Y el motivo de este primer evento es la presentación de una obra en homenaje al doctor Leonel Pérez Nieto Castro. El libro se llama Desarrollos Modernos del Derecho Internacional Privado. Es una obra que ha editado la editorial Tirant-Loblanche. Está editada por esta escuela conjuntamente, digamos, con esta editorial que hemos mencionado. Y les puedo comentar algo del libro. Tengo la fortuna de ser el coordinador yo de esta obra. Esta es una obra que se ha trabajado durante un par de años, que tiene como objeto reconocer una trayectoria académica pues de un jurista de los más importantes que tenemos en el país, que pertenece a una generación que se propuso introducir en el derecho mexicano el estudio serio, la legislación, podríamos decir, congruente, consistente, suficiente en materia de derecho internacional privado. Además, como se ha mencionado en este mismo foro, esta generación pues fue la que impulsó en la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, en la CIDIPS, prácticamente pues la mayor parte de las convenciones en la materia de las que México es parte. Todos ellos, incluido desde luego de manera muy especial el doctor Leonel Pérez Nieto, Jorge también aquí presente, pues también María Virginia, han estado presentes en esta tarea, que es una tarea pues muy compleja y muy noble, porque es una tarea que reclama mucho esfuerzo por parte de todos los miembros de la comisión externa, la comisión de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fíjense ustedes que de manera interesante este trabajo de la incorporación de las convenciones implica no nada más tiempo, sino implica hasta una inversión monetaria. Espero que no haya espías aquí del gobierno federal, pero les puedo compartir que cuando uno se mete a estas cosas, pues uno tiene que pagar hasta parte de los viajes muchas ocasiones. Hay que hacer un trabajo en donde uno esté dispuesto a aportar más que a recibir. Y bueno, pues lo que se ha logrado es contar ya hoy día con un derecho convencional en la materia muy, muy sólido. Y además, podríamos decir que el doctor Pérez Nieto no nada más ha sido una persona que desde el punto de vista profesional es un verdadero altruista, porque también él ha impulsado en algunos lugares del país, como en el estado de Sonora, pues posgrados, ha impulsado actividades académicas dentro de la academia. Y yo creo, porque fue mi maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, que era el momento llegado hace 2 años, en el 2015, un poquito más, de que se escribiera una obra en su homenaje. Le pedí autorización, él me autorizó a que convocara solo algunos de sus más allegados amigos, varios de los 3 más bien que están aquí, pues escribieron en la obra. Lo que nos sorprendió, porque siempre hacer este tipo de obras es muy complejo, porque pues digamos que las personas no están esperando en su casa que les llamen para invitarlos a escribir algo, ¿no? Y luego coordinarlos a todos para que todo esté a tiempo y digamos, los artículos queden consistentes, tanto en el mensaje, en el tamaño, en la extensión, en la forma académica que deben de tener, el resumen que se les debe colocar, etcétera. Bueno, pues es un trabajo importante, pero hay que señalar que todas las personas que fueron convocadas respondieron muy gratamente para presentarnos sus aportaciones con mucho gusto, nunca lo sintieron como una carga,
Pero lo más importante de todo es que algunos de los que no estaban previstos en el proyecto inicial se enteraron que se estaba redactando la obra y vinieron a ofrecernos alguna contribución para que quedara en el libro. Eso habla de la gran calidad humana del doctor Pérez Nieto y pues era el momento procesal oportuno para hacer un corte de caja y rendirle un homenaje en una modesta obra. Fíjense ustedes también que ya en el contenido podríamos decir, además de mencionar que hubo autores de varios lugares del mundo, hay un autor alemán, autores españoles, autores de Venezuela, de Colombia, que todos ellos de Panamá, que respondieron muy bien al llamado. Además de todo eso, la temática es muy interesante. Tenemos temas muy interesantes, por ejemplo, como el que escribió Jorge Silva Silva, el aspecto relativo a la cooperación judicial a través de videoconferencia, con base en una convención que se acaba de ratificar por el Estado mexicano y que ya fue publicada en el Diario Oficial con su protocolo, y asimismo temas relativos a la contratación electrónica, problemas de fideicomisos, problemas de sucesiones internacionales y muchos otros temas. Siempre fue el objetivo que se plasmó muy claramente en la convocatoria para la publicación, para la preparación de esta obra, que fueran temas modernos, que no repitieran lo que dicen los libros de texto del siglo XX, sino que le entráramos a temas muy puntuales de la materia, y por eso la obra tiene este calificativo, se llama Desarrollos Modernos del Derecho Internacional Privado. Yo ya no quisiera extenderme más pues en esta breve introducción de cuál es el motivo que nos convoca el día de hoy, y le voy a ceder a Jorge Silva Silva, quien ya ha sido presentado varias veces en este foro, que pues nos haga algún comentario de su aportación en la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer la invitación para estar presente, aunque ya 3 veces aquí es como estar como retrato en estas ocasiones. Voy a ser breve para referirme. El profesor Pérez Nieto, sí, que aquí lo tenemos enfrente, no sé por qué anda ya sentado, debía estar por acá. Lo conocí hace ya muchísimos años, pues, y no muchos, un poquito más de 50 nada más, pero fuimos compañeros en la misma universidad, es decir, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Obviamente me lleva un mes de distancia, es mayor que yo, es decir, que pues es más viejo. El profesor Pérez Nieto, bueno, pues se dedicó a trabajar, a estudiar una materia rarísima en su momento, en una época de gran decadencia, el derecho internacional privado, en donde prácticamente nadie sabía que esto, no había legislación, era totalmente cerrado esto, todo el mundo había olvidado, derecho a los conflictos, pues quién sabe qué sirvió esa cosa, porque nadie tenía ni la menor idea. Y bueno, a veces uno como chiflado se le ocurrió a Lionel ponerse a estudiar este tipo de temas, se fue a España, ahí estuvo estudiando, luego se pasó a París, estuvo estudiando en París también con uno de los más grandes juristas internacionalistas franceses de la época, y al final elaboró un trabajo de tesis muy interesante, que hablaba de la territorialidad en México. ¿A quién se le ocurriría hablar de algo de esto? Bueno, pues se puso a explorar, a trabajar en parte de lo que ocurrió en el siglo XX, la evolución y los cambios producidos a principios del siglo XX hasta llegar al final. Luego regresa a la Ciudad de México y es integrado así de inmediato al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Empieza a trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con algunas otras gentes importantes, y como buen líder de su momento, joven, en aquel entonces era un joven todavía, no como ahora, y entonces, porque hay que decir es que cuando se hace un libro como estos, curiosamente cuando se hace un libro como estos, es porque se festeja a alguien y se le festeja cuando ya está viejo, porque nunca se le festeja a una persona que está joven todavía. Y es que cuando ya está viejo, pues es la sabiduría, como los romanos, los antiguos, que son los que tienen la sabiduría que van conociendo,
Entonces empezó Leonel a mover un poco alguna serie de charlas ahí mismo en la Universidad Autónoma de México, consiguió algún dinero para traer algunos personajes, algunas personas de afuera, y empezó a hacer unas charlas en aquel entonces en la misma Facultad de Derecho, en la Torre de Humanidades. Es decir, en aquel entonces, hoy ya no existe el instituto en ese edificio, se cambió a otra parte, y recuerdo que llegaron a hablar en aquellas ocasiones de los más grandes juristas de su momento. Las primeras 4 reuniones que se hicieron ahí, pues fueron localistas, pero luego se le ocurrió, ya ven cómo está chiflado, que esto tenía que expandirse hacia otros rumbos, hacia otros lugares del país. Y desde entonces empezó el Seminario de Derecho Internacional, que organizó él, a realizarse prácticamente en todas las entidades federativas. Hay algunas que todavía no, pero en todas las entidades federativas, y algunas entidades empezaron a repetir, oye, queremos repetir, y hay algunos lugares y algunas universidades en que se han realizado 2, 3 seminarios internacionales. Y ha tenido la oportunidad, Leonel, de convocar a estas reuniones a los más grandes juristas, es decir, de todo el mundo, es decir, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Venezuela también, teníamos a Benito Sanso, a Tatiana, argentinos, hemos tenido muchísimos argentinos, centroamericanos, de Costa Rica especialmente, y hemos tenido de diferentes lugares, y todos han aportado algo. Y si los movimientos que se producen tras esta, como echar la piedra cerro abajo para que empiece a desparramar, empieza a producir frutos, que es lo que hizo Leonel, porque entonces empieza también a producir las reformas a nuestras leyes. Y es precisamente en el seno de la academia que él funda también la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, y entonces empiezan a desarrollar los proyectos de ley, y muchísimos pues están en vigor en la actualidad. Y se crea, después de que él fue presidente de la academia, la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional, que todavía anda por ahí rodando en algunas cosas, ¿no? Esa agrupación que le da fuerza también, y publica una revista, la Revista de Derecho Internacional Privado, que curiosamente se distribuye prácticamente en todo el mundo, con trabajos de personas especializados en todas partes. Todos los que están aquí han participado con algún artículo y han merecido grandes méritos. Podemos ver algunas tesis doctorales en donde pues, es difícil no encontrar esto. Y los desarrollos que se han producido a impulso del doctor Pérez Nieto también han sido los académicos. Se han desarrollado algunos trabajos sobre el desarrollo de la disciplina en las universidades, o sea, la enseñanza del derecho internacional privado, que ha provocado cambios también en algunas universidades. En algunas universidades donde no existía esta disciplina, bueno, pues se ha incorporado y se han abierto cursos impartidos también por la academia, gracias a Leonel, en diferentes lugares en nuestro país. Y tenemos proyectos también que se están elaborando para más adelante poder seguir trabajando mientras la vida le quede algo, ¿no? Y hay que aprovecharlo, porque aunque ahí lo ven, que se ve fuerte, pues lo que sea, hay que sacarle jugo todavía a este hombre. Entonces se le ocurrió, ni más ni menos que al profesor Víctor Rojas Amandi, elaborar un libro como este. Un poco de recuerdo, ha de haber dicho, pues el recuerdo a mi profesor, porque fue profesor del maestro Rojas Amandi, Leonel fue profesor, ya también hace algunos años. Y entonces, de manera muy estratégica, ¿a quién invitaré? Debe haber dicho, yo no he platicado sobre eso, pero de alguna manera debe haber dicho Víctor, ¿a quién invitaré para que participe? Si lanzo una convocatoria para que todos vengan, pues se me va a llenar, van a salir un montón de tomos. El libro tiene casi 500 páginas, o sea, y ustedes saben lo que cuesta hacer ese tipo de cosas, hacer las revisiones, pues es difícil, o sea, es muy estratégico pensar que son unos cuantos, pero estos cuantos que están elegidos, los más malos somos los mexicanos, porque han sido elegidos personas muy interesantes, destacados a nivel mundial, sí, en Argentina, en Alemania, Sam Leben, que está por ahí, en España, sí,
el más grande catedrático en España, el profesor José Carlos, y no porque esté aquí o porque quiera que me dispare un café o algo así por el estilo, sino porque realmente es reconocido. Sí, cualquier libro de Derecho Internacional lo van a encontrar ustedes ahí, escribe ahí, de Costa Rica, de los grandes abogados que maneja, Panamá, perdón, que maneja por ahí, de Uruguay, también se encuentran, y hay muchísima gente de prácticamente todos los países que son los que contribuyen con algún trabajo. Yo creo que los mexicanos deberíamos salir sobrando en esto. Hay como 3 mexicanos en la participación, creo que son 3. Y comienza con una cosa interesante, la que destapa la obra, es raro, porque comienza con una entrevista a Leonel, y el entrevistador pues es ni más ni menos que el maestro Víctor Rojas, en donde empieza a interrogarlo como muy inquisitivo, y empieza a sacarle la sopa a Leonel, y empieza Leonel a explicar, y le va a llamar a ustedes la atención el cómo ha venido caminando Leonel en este campo. Porque además, sí, cuando yo conocí a Leonel estaba ahí en el instituto, con muchísimos que también fueron mis profesores, pero ahí estaba, y después cambió, ha estado trabajando también en algún despacho privado, y desarrollando trabajos de esta naturaleza, y de alguna manera la importancia que tiene el desarrollo y esto que impulsó Leonel, les podría decir, en el ámbito de las relaciones internacionales, me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos nunca tenían ninguna sección que tuviese que ver algo con el derecho internacional privado. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que conformar después un organismo de asesores externos que está conformado prácticamente por gente de la academia que tiene algo que ver con Leonel, y prácticamente todos los tratados internacionales, sobre todo los de CIVIP, de esas cosas, han sido negociados por personas que de alguna manera han estado conectados con el profesor Pérez Nieto. La academia continúa, es decir, de alguna manera pues es el decano, se dice, de la agrupación, a pesar de que ha venido pasando los años, y obviamente entre la gente hay un gran respeto hacia él. Y a mí me llama la atención porque cuando estamos en algún otro lugar fuera, sí, es muchas las flores que le dan a Leonel. Eso a mí me da envidia, la verdad, de las cosas. Y pues, ¿cómo le hizo Leonel por este tipo de cosas? Pero eso quiere decir, sí, la envidia de la buena, porque al final de cuentas quiere decir que hay trabajo detrás de todo esto. Y no es un trabajo que se da en un mes y al mes siguiente se acabó. Sí, yo les decía hace un momento, conozco a Leonel, pues yo creo que hace 50 años, o no me acuerdo cuánto será, y durante los 50 años siempre hemos estado en eso, ¿no? Antes porque nos carteábamos también, hablábamos por teléfono, pero ahora es un poco más accesible porque con eso del correo electrónico, pues siempre está Leonel enviándome algún mensaje, o le estoy enviando algún mensaje, o estamos haciendo algunas cosas, y en común estamos trabajando con algunos libros que están publicados por ahí. Y esta obra de la que más van a hablar, y me quiero referir hasta aquí, sí, es yo creo que una obra merecidísima, para quien de alguna manera ha impulsado el desarrollo del derecho internacional privado. Yo creo que no hay ninguno, y se los digo no porque esté aquí, sí, el que más ha impulsado este campo ha sido él. He conocido otros 2, 3 en su momento, en la época de inicio de la academia, podría darle los nombres en este momento, pero el que más ha trabajado ha sido precisamente Leonel en esto, y sí, ya como consultor o ya como negociador de México en los convenios internacionales, en CIVIP, y anécdotas que le han ocurrido, porque en una ocasión regresando creo que de Uruguay, regresaba una vez Leonel, cuando algo le pasa o se enfermó, y lo tuvieron que bajar a mitad del camino para llevarlo al hospital, algo así, si mal no recuerdo por ahí, de eso ya hace algunos tiempo. Y claro, aquí hay que tomar en cuenta que cuando se mete en otros campos, no piensen ustedes que trabaja uno como burócrata, porque le pagan a uno la friolera de 0 centavos por andar trabajando durante mucho tiempo, elaborando proyectos,
Este proyecto de ley que está aquí, que también de alguna manera tiene que ver, Leonel, pues nosotros recibimos la gran cantidad de 0 centavos por elaborar este trabajo durante tantos años. Y yo, pues quiero reconocer, felicitar a Leonel y a Víctor por esta empresa de convocar a un libro como el presente. Un poco más del contenido se van a referir mis compañeros. Muchas gracias. Muy bien, en segundo lugar, pues oiremos al especialista de España más connotado, el doctor José Carlos Fernández Rosas, pues que también ha colaborado con un pequeño artículo en esta obra. Muchas gracias. La verdad es que cuando uno se enfrenta a la labor de una obra homenaje, como ha señalado el profesor Silva, pues es una labor titánica, hay muchísimos problemas, y yo a lo largo de mi vida pues he participado en muchas, lo cual me ha permitido escribir algo sobre la técnica o la metodología de las obras homenaje, que no voy a repetir aquí, por supuesto, pero os voy a contar nada más 2 anécdotas antes de pasar a lo que nos interesa aquí. Muchas veces las obras homenaje se hacen porque se quiere algo del homenajeado. En España hubo un caso en el cual hacía muchos años que no había concurso a las cátedras de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado, y el gobierno nombró, en aquella época se nombraba, no había otros criterios, la dictadura nombró a un profesor de Oviedo que era absolutamente ignorante, no sabía absolutamente nada, pasó la historia, además pariente mío, por otra parte, que no es, pero bueno, no es el caso ahora. Y entonces, pues, se le hizo un libro homenaje en 2 tomos. Todo el mundo que quería ser catedrático escribió en el libro. Los elogios a aquel señor que no había escrito jamás nada, pues eran tremendos. Y además se agotó el presupuesto de la Universidad de Oviedo para publicar este libro homenaje. Este es un caso, que no es este, por supuesto. Hay otro, muchas veces las obras homenaje, pues se llaman obras homenajes reunidas por sus amigos, es decir, obra amicorum, libra amicorum, ¿no? Y entonces ha habido un caso recientemente de un profesor español que el libro está escrito por sus enemigos. Es decir, que entonces, aunque se llama obra homenaje, no voy a decir quién, el libro es conocido en América Latina, pero es decir, hecho por sus amigos, hecho por sus enemigos, porque lo que querían era echarlo de donde estaba, y entonces tenían tanta felicidad de que se fuera, que por tanto todos, y escribieron, entonces me dicen, ¿cómo no escribiste? Que yo es que soy amigo tuyo, y no quise escribir en el libro precisamente porque era amigo de él, y esta es obra de tus enemigos. Bien, hay muchas anécdotas sobre este tipo. Estoy totalmente de acuerdo, aquí este es un libro hecho con el cariño, y un cariño que no solamente es personal, sino que es un cariño académico, la valoración de una obra bien hecha, pero como yo tengo algo escrito, yo pido que me deje ese libro para leerlo, porque es mejor lo que yo tengo aquí escrito aquí que lo que puedo improvisar. Yo creo que, como es muy corto, pues creo que es el momento para que digamos, lo dé a conocer al público. Por esto es lo que yo siento, y por tanto pues es sincero y no es improvisado. Cualquier semblanza del profesor Leonel Pérez Nieto Castro pone de manifiesto su cualidad de hombre comprometido con el tiempo que le ha correspondido vivir, con su patria, con el saber universalista y con el estudio de la ciencia jurídica en general y el derecho internacional privado en particular. Un compromiso que ha trascendido la etiqueta localista, permitiendo la difusión de su sabiduría, merced a sus cualidades de comunicador universal. La impresionante obra científica del profesor Leonel Pérez Nieto Castro ha cubierto prácticamente todos los sectores del derecho internacional privado. Su pensamiento posee, para los cultivadores de la disciplina, unas extraordinarias cualidades, como son la claridad de la concepción y unos planteamientos de gran originalidad y sentido práctico, excepcionalmente brillantes, junto a una evidente preocupación por los problemas que en cada momento afectan a la realidad del tráfico privado externo. Además de la significación e influencia de su obra general,
Sus escritos muestran una redacción exquisita y literariamente elevada y una elegante manera de presentar sus preocupaciones. Entre estas últimas figura su inquietud porque cada vez sean más los estudios que se incorporen al desarrollo de los derechos humanos dentro del campo del derecho internacional privado. Cumpliendo con este deseo, se adjuntan las siguientes reflexiones, que no son otra cosa que el testimonio de admiración al gran y sincero afecto a un querido amigo con quien he tenido el honor de compartir una larga trayectoria académica y personal durante varias décadas. De esta convivencia, quien esto escribe ha podido apreciar el perfil humano del profesor Pérez Nieto Castro, su permanente e envidiada jovialidad, su buena condición de buen amigo y su disposición para suministrar ayuda intelectual. Formar parte de la comunidad de los juristas, tan dignamente liderada por él, nos llena a todos de legítimo orgullo. Pues muchas gracias. Agradeciendo las palabras del doctor José Carlos Fernández Rosas, procedemos a cederle el uso de la palabra a la licenciada María Virginia Aguilar, que también es colaboradora de esta misma obra. Adelante, por favor. Por fin el tercero ya resultó. En algún momento vi un escudo heráldico que decía: vivir se debe la vida, de tal suerte que viva quede en la muerte. Creo que el homenaje al doctor en realidad lo merece porque su obra trasciende la vida. Los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos, en mi caso como alumna, como amiga, y como verdaderamente perdida de la idea de lo que era la materia de Derecho Internacional Privado, lo conocí en un momento en que estaba yo buscando cómo resolver una adopción internacional y me tardé bastante tiempo en aprenderlo, pero más o menos lo logré. Y mi primera práctica en materia internacional en restitución de menores ha sido con él, gracias a él, porque me permitió participar en uno de sus casos. Actualmente creo que la obra de él y su trabajo, que es multifacético porque ha sido editor, profesor, árbitro internacional, en la práctica un buen abogado dedicado a esta práctica, nos ha dado la oportunidad de aprender y de conocer una materia tan nueva y tan actual, que en este momento vale la pena que yo como profesora pueda legarle a mis alumnos lo que él nos ha otorgado. Gracias. Muy bien, pues antes de terminar, les informo que aquí afuera hay un stand de la editorial para el que quiera adquirir la obra. Podría encontrar además al doctor Pérez Nieto para que se la dedique. Y bueno, pues de esta manera terminamos el primer evento de esta tarde, que es la tarde final de nuestro seminario de nueva legislación procesal civil y familiar. Muchas gracias.